Y ahora sí. Entonces, como decía, para poder usar MRP, SAP necesita algunas configuraciones mínimas, en donde los datos maestros del artículo que van a trabajar con el MRP. Voy a poner algunos que yo puse previamente. Prueba A y prueba 22. Ya algunos de los datos de estos artículos que necesitan ser verificados primero. Por ejemplo, los datos de comprador. Ya tiene que sí o sí tener datos de comprador, un proveedor determinado, por ejemplo, para que cuando el sistema haga compra o sugiera compra automática, ya tenga un proveedor a quien hacerle esas compras automáticas. Entonces es importante que tengan, por ejemplo, un proveedor automático y los artículos por unidad de compra, que vendría siendo cuántos artículos se compran por unidad, en este caso es de uno a uno, por unidad. Una impresora, una unidad, uno. Otra cosa importante, en los datos de inventario, por ejemplo, es por ejemplo tener en qué bodega, por ejemplo, cómo se trabaja por bodega. Ya en este caso, en cada bodega uno puede poner un stock mínimo, un stock máximo y un stock necesario. Ya, y esto es como básicamente lo esencial y en lo que se basa el MRP para poder hacer sus sugerencias y, y poder utilizarlo. Necesitamos sí o sí tener estos datos: un stock mínimo, un stock máximo y un stock necesario por almacén. Ya, y arriba se va armando lo que vendría siendo como el corporativo. O sea, si yo voy colocándole más acá, también va quedando acá como por empresa. Por ejemplo, un mínimo, si yo subo acá, va a aumentar acá el mínimo a 50 de 25 más 25. Sí, un segundo, Juan, por favor. ¿Sí? Eh, lo que pasa es que, claro, en el fondo lo que quiere hacer MRP o lo que hace como tal es poder ir gestionando, para el caso de ustedes, la gestión de ciertos artículos, eh, digamos, para prever cuánto es lo que yo voy ocupando cada cierto tiempo. En el fondo esa es la idea, o cuánto quiero yo tener dentro de mi stock. Lo que está mostrando Juan acá es primero, dentro de un artículo específico, que en este caso es un IBM Infoprinter, que debe ser una especie de servidor o algo así, una impresora, perdón. Lo que está haciendo es primero con el proveedor es fijar un proveedor estándar o predeterminado. Eso quiere decir que cuando tengamos que configurar la base de Protecta, en este caso, si vemos la malla Rachel, por poner un ejemplo que ha salido varias veces al baile, en el fondo lo que hacemos con esto es decir, perfecto, para la malla yo tengo un proveedor predeterminado. Eso aplica para que la gente del departamento de adquisiciones, cuando quieran hacer una compra, digiten el artículo y por defecto les vaya a traer el proveedor. Entonces, lo que estamos haciendo acá es definir que para este producto mi stock mínimo por almacén va a ser de 25 y mi stock máximo va a ser de 35. ¿Qué implica esto? Que cuando el producto se empieza a mover para, digamos, para la venta, va haciendo la rebaja de stock. Quiere decir que el mínimo, para el caso de este almacén, que es el almacén 01, se va a ir descontando. Y eso quiere decir que posteriormente, que también Juan lo va a mostrar, cuando vamos al asistente del MRP, me va a decir cuál es el artículo, el proveedor, el o los proveedores que yo definí en mi modelo de MRP, me va a ir mostrando qué es lo que tengo que mostrar, comprar, y en base a eso me va a ir mostrando ciertos pronósticos de lo que yo debería estar haciendo. ¿Ya? En el fondo lo que se está haciendo aquí es parametrizar el artículo para posteriormente, en la etapa de MRP, poder definir que este artículo tiene que tener un control y que necesariamente tenemos que controlarlo para decir que este artículo no se debe, no puede bajar del mínimo que yo definí. En el fondo aquí se está configurando el artículo.
Y una consulta, en el caso nuestro que tenemos varias sucursales, ¿también se puede esto hacer por sucursal? Me- En el sentido de que, por ejemplo, si fuera una farmacia, lo nuestro, que cada farmacia pudiera saber qué remedios tiene que comprar, no sé, pues semanalmente o pedirle a la casa matriz o al centro de distribución, en el fondo, se puede hacer esto Sí, eh, ordenado sí se por puede. sucursal, digamos, o Sí, almacén. de Ya. hecho, en este caso, cada sucursal va a tener su propio almacén. Por lo tanto, acá deberían aparecernos 10 almacenes. De cierta forma, la casa Ah, matriz y las 9 sucursales. Así que, claro, cada almacén va a pertenecer a cada sucursal y cada una va a tener que tener su propio nivel stock de mínimo. stock y Ya. máximo. Y eso se va Ah, perfecto. moviendo a medida que voy haciendo 20, que voy generando los pedidos. Mm, perfecto. Listo, Juan, dele nomás. Ya. Claro, tal como tú dices, a nivel de sucursales, las sucursales se manejan por almacenes. Entonces, por almacén, uno por sucursal va a colocar este stock, que en realidad vendría siendo por almacén, pero a la vez por sucursal. Stock mínimo, stock máximo y stock necesario. Ya, y además de eso necesitamos, por ejemplo, colocar el método de planificación que lo tenga. Si este artículo no tiene ninguno, no va a ser considerado por el MRP. Entonces tiene que tener sí o sí. Esto básicamente estoy diciéndole que este artículo sea gestionado por el MRP. Y acá podemos colocarle dos opciones, que el MRP te sugiera comprar el artículo o que te sugiera fabricar el artículo. Lo vamos a dejar en comprar el artículo. Entonces, con esos ajustes ya es como la configuración básica para que pueda funcionar el MRP con este artículo, por ejemplo. Aquí no hemos entrado al MRP todavía, sino que estamos recién como en el maestro de artículos, Sí, configurándolo para que el MRP lo pueda manejar en el fondo. Eso es así lo que es. entendí, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Por ejemplo, este artículo tiene un puro artículo en la bodega general. Y este otro también. De este tengo mínimo 25, 35 y 30 nivel de stock necesario. Y del otro no, del otro tengo 4 de stock mínimo, 6 de stock máximo y 6 de stock necesario. Entonces, más o menos para entender esa parametrización. El Juan, necesario, disculpa, una ¿Sí? consulta. Al momento de implementar la ficha del artículo, cuando nosotros subamos por archivos, me imagino, de importadores, al artículo le vamos a tener que colocar todos estos datos, el dato del proveedor, las bodegas, stock mínimo, stock máximo. En este caso hay que configurar lo que está incluido para comprar, para que esté en el informe aparezca después en el informe de compra. Eso se hace al momento de la implementación, alimentar todos estos datos, todas estas pestañas que tiene la ficha de artículo. Así es, nosotros vamos a enviar una Ya, plantilla ya. en la cual van a solicitarse también estos datos. Todos estos antecedentes para poder subirlos bien para que el sistema funcione como corresponda, me imagino. Claro, o sea, en la misma plantilla en la que vamos a pedirte los artículos va a venir esos campos que te estoy Ah, comentando. ok. Stock mínimo, stock Ya. máximo, stock necesario. Todo lo que lo que necesita para funcionar el MRP va a venir también ahí para que ustedes lo completen en ese momento. Ok, gracias. el stock necesario, ¿a qué se refiere? Porque el mínimo, el máximo, el necesario es como... ¿Cuál es la diferencia ahí? Para tenerlo claro. Ya. Lo que pasa es que es como el nivel necesario para mantener mis operaciones, o sea, el stock mínimo ya vendría siendo como el crítico, el máximo como lo que no me puedo pasar de eso y el necesario como sería como el ideal que yo necesito para mantener mis operaciones. Ah, perfecto. ¿Pero ese necesario te lo da automático el sistema o uno lo tiene que ingresar? No, son los tres se ingresan.
Ah, ya, esos tres campos ingresan en la ficha del artículo. Claro, Ok. listo. Entonces después de eso podemos venir al MMRP y vamos a ir al asistente de MRP. El asistente cuesta como con 6 pasos, en el cual va a solicitarte ciertas cosas como para poder este es como que el asistente, como dice, el asistente MRP se utiliza para planificar las necesidades de materiales para toda la empresa o para un almacén en particular. El asistente de MRP lo guiará paso a paso por la definición del escenario y le recomendará qué órdenes de compra, órdenes de fabricación, solicitud de traslado de stock se deben crear para cubrir la demanda especificada. Entonces básicamente el MRP te va a ir pidiendo cierta información con la cual va a construir un escenario y con esa información más o menos te va a decir, bueno, necesitamos esto para cubrir la necesidad durante el escenario que tú estás definiendo. Entonces vamos a darle siguiente. Y tengo aquí 2 escenarios antiguos que ya se han hecho, pero yo podría escoger uno nuevo. O sea, te vas dejando guardados aquellos que ya ocupaste, como para que quede entendido un escenario es como el cascarón, es como la serie de parámetros que yo definí para que el MRP se base en esos parámetros para hacer sugerencias. Voy a crear un escenario nuevo. Voy a darle siguiente. Y tengo acá descripción prueba 2. Ya aquí yo podría ir poniendo, no sé, compra del mes de enero, por ejemplo. Eh, entonces acá uno pone en el horizonte de planificación uno pone una fecha de inicio y una fecha final. Ya, entonces, por ejemplo, puedo poner la fecha de hoy y quiero analizar de aquí como a 5 días más. Entonces yo podría poner al 7 por ejemplo. Y ahí estoy diciendo como desde hoy hasta el 7 que sea mi escenario de planificación. Entonces aquí yo puedo poner cómo quiero visualizar los periodos. En este caso vamos a ponerle días, ¿ya? Pero si yo tuviera un periodo más amplio podría poner semanas o meses. Y aquí indicarle cuántas semanas o cuántos meses. Y ahí me está diciendo la cantidad de días que tengo acá, la longitud. Quiero verlo en intervalos de 7 intervalos. Por ejemplo, aquí ya estos son datos por defecto que he considerado para los feriados para artículos de producción o de compra, lo vamos a dejar tal cual. Y acá es para cómo yo voy a visualizar lo que voy a ver en realidad. Más que definir la información que voy a mostrar o no, esto básicamente es cómo lo voy a ver. O sea, si quiero ver solo lo seleccionado, o sea, son modos de visualización, nada más. Voy a darle siguiente. Y aquí, por ejemplo, me da opciones. Me dice como que los artículos que quiero traer. En el paso 3 básicamente los artículos que yo voy a abarcar. Por ejemplo, artículos todos o artículos seleccionados. En este caso voy a ocupar artículos seleccionados y se me habilitan todos los campos de acá. Que por ejemplo para agregar, eliminar artículos, etcétera. Yo voy a poner agregar y uno podría traer por grupos de artículos, eh, por propiedades de artículos o desde hasta. Si te fijas acá me está trayendo 54 artículos. Pero en realidad si yo me voy a datos maestros de artículos, ¿cuántos tenemos? Parece que tenemos 58, o sea, hay algunos cuantos más que no me está mostrando. ¿Cuáles me muestra? Los que acá los tenga con PNM, con el método de planificación. ¿Se acuerdan que en un principio dije que es necesario eso para que lo considere el MRP? Deme un segundo.
Entonces es necesario, acá solamente me va a ofrecer aquellos que estén con PNM. Si yo en este caso tuviera tres artículos así nada más, acá me va a mostrar solo los tres artículos. Entonces yo voy a darle OK, solamente seleccioné aquellos de prueba que tenía configurados. Pero aquí la idea es poder poner todos aquellos artículos que voy a trabajar con el MRP. Y voy a darle siguiente. Entonces acá yo puedo, por ejemplo, colocar al dar siguiente fuente de datos de los inventarios, o sea, cómo quiero que se trabaje, o sea, acá me da dos opciones, por empresa, que es consolidar el inventario existente, la oferta y la demanda únicamente en el almacén estándar. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero trabajar con el almacén estándar, yo acá podría pinchar la flechita, por ejemplo, y dejar ese como estándar. En este caso, se fijan, no hay ninguno como estándar. O sea, decirle que yo para ese artículo quiero que este sea su almacén por defecto. Yo podría usar la opción de por empresa y me va a considerar solamente ese almacén por estándar y ahí va a ser el ejercicio. Y lo otro es por almacén, que te incluye que este es el que vamos a ocupar con ustedes probablemente, que se trabaja el inventario por bodega, cada almacén de manera separada. Y como ustedes van a trabajar con multibranch, con cada almacén que es distinto, esa es la opción que se va a ocupar en su caso. Y acá me sale la lista de los almacenes. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, tengo cliqueado el almacén 1, el almacén 2 y el almacén 4, que son los Y, almacenes que tengo acá, los mismos que están acá. en el caso nuestro, nosotros ocupamos el sistema de planificación o de sugerencia de compra que le llamábamos nosotros en el ERP anterior que teníamos, pero lo hacíamos principalmente para las importaciones. Entonces ahí considerábamos casi, o sea, siempre, digamos, el consolidado, porque en el fondo importábamos para toda la empresa, para todas las sucursales. Por ese lado ocupábamos la suma de las bodegas, en el fondo. Pero por otro lado, también, y esto es algo más nuevo que permitiría este RP, podríamos usarlo por almacén para ver cómo reponemos también cada almacén en el fondo, directamente. Entonces, Ujú. seguramente lo ocuparíamos en los dos esquemas. Claro. Mira, una consulta, cuando no se le pone el sistema de planificación en el maestro artículo del NPM, me parece que se llamaba, ¿Ya? es porque podría ser porque son productos que se compran calzados, por ejemplo, que no requieren una compra permanente, sino que se compran solamente cuando el cliente lo pide, porque puede ser una medida, por ejemplo, especial, que no se vende en forma recurrente, sino que es una compra calzada. Claro. Así, así se entiende más o menos, ¿no es cierto? Sí, sí, o para cualquier otro caso especial, por ejemplo, artículos que compro pero no vendo, por ejemplo, Ah, ya, o, o cualquier otra excepción. claro. Ahí no lo mete al NPM en el fondo. Claro, simplemente no lo considera para el ejercicio. O sea, claro, los datos de planificación lo pone en ninguno y listo. Y no lo va a considerar Perfecto. en el En los asistente ni en informes. ningún otro lado. Súper. Listo. Y en caso de que una de estas bodegas no la ocupáramos para esos efectos, uno viene y la descliquea nada más. Espérenme un segundito. ¿Puedes matarla? ¿Por qué no? ¿Puedes matarla? No puedo atender. Ya. Voy a darle siguiente entonces. Vamos a pasar al paso 5 de 6. Este es como el paso más denso, por decirlo así. En el cual me pregunta la fuente de lo que yo quiero considerar.
para las sugerencias. Por ejemplo, acá me está preguntando si yo quiero incluir datos históricos o datos de planificación, ¿cómo se llama? Dentro del horizonte. Por ejemplo, si yo le pongo dentro del horizonte, me va a considerar solamente dentro de los 7 días que yo coloqué. Y los datos históricos ya el sistema también analiza para atrás todo mi historial y trabaja en cuanto a eso. Por ejemplo, si ya ha tenido movimientos anuales, me serviría histórico también para que me considere tal vez como cuánto he comprado en años anteriores, etcétera. En este caso vamos a ocupar dentro del horizonte de planificación que son dentro de los 7 días que seleccioné. Y aquí tengo Juan, dos grandes, ¿sí? una consultita con respecto a eso mismo de los datos históricos. Bueno, nosotros no vamos a tener datos históricos cuando empecemos a trabajar con SAP. Esos datos históricos en algún momento se podrán cargar a través de un importador si se requiere, si nosotros quisiéramos tomar datos históricos de los artículos. Mm, eh, ¿Cómo así? creo... ¿Cómo así, Yopel? ¿Qué datos, por ejemplo? Los datos de los artículos, por ejemplo, para sacar esta solicitud de compra, como nosotros no vamos a tener un histórico quizás cuando empecemos a trabajar con SAP, pero quizás nosotros necesitamos tomar el histórico para que De saber ventas. y comparar, en este caso de ventas, para comparar que esos artículos que estamos comprando bien. Ese dato histórico de ventas se podrá cargar a través de importador o no es necesario cargarlo. Es que acá... Eh, Dele, José. a- sí, aparte de, poder o no cargarlo, no tenemos dónde descargar esa información. Ya, Porque lo que sí podríamos de cierta forma cargar son las partidas abiertas, que en este caso vienen a ser los documentos de proveedores y facturas, notas de crédito, documentos de venta en el fondo que claro, estén pendientes de pago, pero exacto. un historial de producto no tenemos contra qué Ya. documento en SAP poder descargar esa Entonces, en información, un así que principio, no en sería este factible. caso, no podríamos ocupar dato histórico para esta solicitud para que me dé un informe de compra, en realidad. Tendríamos que Así es, ocupar lo que tenemos hasta el momento nomás, así es. que stock mínimo, stock Pero, máximo, en pero, realidad. pero entiendo que se puede cargar un pronóstico de ventas. Me acuerdo que algo hablamos de eso en el inicio, que uno puede cargar un pronóstico de venta y ese pronóstico de venta podría cumplir un poco ese rol, digamos. Claro, sí. Aunque SAP, como dice acá, va a considerarte también los movimientos de los documentos que trabaja. Entonces, si en SAP no están cargados esos documentos, no los va a considerar. Mm. Por ejemplo, acá qué es lo que incluyo y qué es lo que excluyo, básicamente. Y en lo que incluyo, por ejemplo, yo puedo agregar solicitudes de compra, ofertas de compra, pedidos, acuerdos globales, y acá empiezan los de venta, ofertas de ventas, pedidos de clientes. Ponte así un ejemplo, estábamos viendo este artículo, ¿no? Por ejemplo, para que me considere, no sé, pues los pedidos, ofertas de compra, por ejemplo, si yo acá al tener pedidos voy a tener comprometidos. Y al tener comprometido, SAP me va a decir como, oh, no sé, por ejemplo, tuvieras 10 de stock acá. Y al tener comprometido 10 es como decir que mi stock va a estar en cero muy prontamente. Entonces el sistema va a basarse en eso para decir, ah, ya, requiere un stock mínimo de 25, ya tiene 10 pero pinchó pedido acá. O sea que aparte el comprometido también voy a considerarle como una resta. Entonces sigue necesitando 25 aunque tenga 10. ¿Por qué? Porque tienen pedidos también 10 solicitados. Y lo mismo con las ofertas de compra, etcétera. Y en las ventas también uno puede considerar las ventas como pedidos de cliente, acuerdos de ventas globales, órdenes de fabricación, etcétera. Y acá es lo opuesto, es restringir. ¿Qué quiero restringir? Por ejemplo, ya quiero restringir pedidos.
y agregar. Y acá me sale ciertos filtros. Por ejemplo, si quiero filtrar que no me muestre datos de, por ejemplo, desde cierto código hasta cierto código, de cierto cliente o cierto proveedor. Por ejemplo, que me excluya un proveedor, que me excluya desde cierta fecha, cierto documento, por monto. Ya que uno podría excluir ciertos documentos. Por ejemplo, ya, ok, quiero que me traiga solicitudes de compra, pero que me excluya todas las ofertas de compra de, no sé, de tal usuario, por ejemplo. Porque esas no cuentan, no sé. O quiero que me traiga todos los pedidos, excepto los de este cliente o sea, sí, cliente que, no sé, no, para mí ese no cuenta en este ejercicio, por ejemplo. No cuenta, no sé, ya sea porque ese cliente siempre le compramos cosas aparte, sin considerar el escenario, no sé. Pero acá agrego y acá quito. ¿Qué quiero que me considere a la hora de hacer el pronóstico y qué quiero que no considere? Entonces, y acá uno puede, por ejemplo, decir en qué se basa. Quiero que se base en el nivel mínimo, el nivel máximo o en ambos. O en el necesario. En este caso voy a ocupar el mínimo esta vez. Para más que todo hacer una demo. ¿Y qué quiero que haga el sistema? ¿Que me haga solicitudes de compra o que me haga directamente pedidos? Voy a dejarle pedido esta vez para que haga pedidos de compra. Solicitud de compra es como el ejercicio previo, es como antes de hacer una orden de compra. Es como cuando alguien internamente me hace una solicitud, yo puedo pedirle decirle al sistema que lo genere como solicitudes o como pedidos directamente. Juan, disculpa la consulta. ¿Sí? Cuando tú seleccionaste el nivel de stock en mínimo máximo, estaba pensando en cuando tengamos nosotros ya información o alguna historia de venta, algún histórico, ¿cierto? Y queramos considerar eso, ¿da la opción de elegir eso? Claro. ¿Y cómo se llama? Porque creo que cuando pinchaste me apareció solo mínimo y máximo. No, sí, hay más. Ah, pero ¿cuál sería el que se debe elegir para tomar No, es que o acá la uno historia de decide venta? en cuál de todos puede basarse. Puede basarse en el mínimo, máximo, o en ambos, o en necesario. ¿Pero el necesario cuál sería el de historia de venta? No, o sea, es que o sea, aparte de eso, por ejemplo, yo le digo ya, quiero que se base en el mínimo en base a mi historial a mis datos históricos, o en el máximo en base a no son excluyentes. Ah, ok, ya. Lo incluye siempre finalmente. Sí, o sea, si Ok, uno lo pincha acá. sí, claro. Ya, perfecto. Gracias. Ya, y vamos a darle iniciar. Y acá ya llega al último paso del asistente MRP. Si yo le doy finalizar, me va a crear estas sugerencias. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, acá vemos estos artículos. Inventario inicial, uno. Oferta, demanda, inventario final. Y lo mismo acá. En todo caso, como son artículos de prueba, no tienen muchos movimientos que digamos acá, ni acá. Ya, o sea, pero podrían eventualmente ser artículos que tienen varios ventas, varias compras y en base a eso el sistema va a cambiar su criterio para decirme el mínimo. Ya, porque por ejemplo, si yo tengo 100 de stock, pero tengo muchas ventas, el sistema me va a sugerir mayor stock porque va a considerar que no aunque tenga 100 estoy vendiéndolo. Y acá, por ejemplo, vemos el detalle en recomendaciones. Eh, por ejemplo, vemos que de este artículo me dice que debería comprar 24 y del otro 3. Ya, y si yo voy a analizar,
Claro, aquí yo dije que se basara en el stock mínimo y me está diciendo que para tener mi stock mínimo necesito comprar 24 artículos. Claro, porque tengo uno en stock más uno serían, o sea, más los 24 que harían, completaría mi stock mínimo, que fue básicamente el parámetro que yo le dije, oye, vas a tener ese para hacerme tu sugerencia. Ahora tal vez me pediría más si yo tuviera más bodegas parametrizadas, me diría, oye, compra más, pero distribúyelo en estas bodegas. Ahora si yo, Y de ahí te va generando el pedido en forma automática, una orden de compra, digamos, sí, o tú tienes que hacer algún paso adicional falta un paso para generar. adicional. Ah, ya. Sí, pero aquí parece que volví atrás. Dame un segundo. Y ya estamos primero. Este creo que fue. Sí, este fue. Ya, voy a darle iniciar nuevamente. Y ahí me está diciendo, y del otro si lo analizo, me está diciendo que compre tres. Bueno, el caso es parecido, o sea, el stock mínimo y tengo uno en stocks. Y obviamente de este artículo no hay mucho, no hay movimiento. ¿Te acuerdas que con el clic derecho cantidad ATP podíamos revisar lo que se está comprando y vendiendo para ver por qué significa el comprometido y qué significa la cantidad, lo que está comprometido y lo que está pedido? En este caso no hay nada. Pero como decía, si hubiese, sería considerado también si es que yo lo cliqué como relevante para el proceso. Voy a darle finalizar. Me decía si desea grabar. Bueno, sí. Y todavía no ha hecho el ejercicio. Si yo me voy a recomendaciones de pedido, yo aquí puedo poner qué escenario quiero seleccionar. En este caso vamos a usar el prueba 2. ¿Y qué tipo de pedido? Orden de fabricación, pedido, voy a colocar todos. Estoy de acuerdo. Es como decir, ya, quiero ver las recomendaciones que he ido guardando, porque aquí el sistema ya, completé el escenario, me dijo, ya, de esto van a salir dos sugerencias. Le di, ok, está bien, genérame esa sugerencia, ahora quiero ir a verla. Y pongo ok. Y los demás son filtros. Y aquí me muestra las dos que ya tengo. Podría yo pinchar las dos. Y estas son básicamente las sugerencias que me hizo. Son las mismas que vimos recién. Pero acá es donde yo les digo que si quiero crearla o no. O sea que yo puedo tener una persona que, no sé, cada cierto tiempo o semanalmente vaya haciendo el asistente, por ejemplo, y tal vez otra que sea el que vaya viendo cuáles de estas sugerencias va a ir creando o no. O si las va creando, todas. Y aquí yo podría decir, ya quiero crear solamente esta, la de 24 pedidos. Le doy a actualizar. Y me dice, un pedido nuevo se ha creado. Y el otro quedó acá. Si yo voy a compra, pedido, el último debería ser el que acabo de ver. Ahí están los 24. ¿Te fijas? Y acá yo podría, por ejemplo, cambiarle ciertos datos también. Yo podría cambiar el proveedor, podría cambiarle la bodega antes de generar el pedido. De todas maneras yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Ya está bien. Gracias por la sugerencia. Y yo igual voy a cambiarle la bodega. Quiero que sea para esta otra. No sé. Pero se puede. Y ahí yo podría, como vista, podría analizar ese pedido que ya está generado. Ver el mapa de relaciones. Y ya, este ya está creado ya. Ya me está. Ahora si yo veo el artículo y veo los datos de inventario. Tengo uno en stock, pero aumentó mi pedido a 24,
que es precisamente este pedido que tengo seleccionado. Ahora, si yo sumo el pedido más el stock, me quedan disponibles 25. ¿Y cuál es mi stock mínimo? 25. Una vez que ese pedido se complete, va a pasar a stock y esta bodega va a quedar con su stock mínimo. Si yo hubiese seleccionado stock máximo, me habría sugerido, la idea sería tratar de que el sistema completara esto en base a todos los documentos, en base tal vez a las compras y ventas y en base a mi histórico. En base a Claro, todo porque eso, ¿sí? entre que llegue si pone el stock mínimo, entre que llegue el producto a la sucursal, por ejemplo, ya va a estar de nuevo bajo el stock mínimo probablemente. Entonces, por ese lado quizá es mejor El, poner el stock máximo o el o el stock necesario. necesario en realidad, porque el stock máximo sería para como ya el límite. Claro, Pero mi stock necesario sería el mínimo, que es como como comenté, el stock necesario es como el mínimo que es necesario para mis operaciones. Y este ya es como exacto, el mínimo crítico. claro, crítico. Este tal vez ustedes podrían ocupar para decirle ya, está bien, 25 es lo que en lo crítico, tal vez 50 es lo necesario y 100 es lo máximo, no sé. Entonces ya Mm, con eso ustedes, claro, cuando ya pidan los 50, ya cuando lleguen los 50 ya va a estar tal vez en el mínimo ideal que ustedes querían, tal vez. exacto. ¿Y existe dentro de este mismo planificador alguna forma de calcular o de estimar un stock necesario? O eso se hace por otro lado, por el lado de, no sé, pues sacar una estimación de venta por mensual, promedio mensual, y decir, ya, quiero tener 2 meses de stock en bodega y uno le pone ese como necesario? O el sistema MRP, ¿tiene alguna manera de estimar el necesario? Más que las sugerencias que acabamos de ver, no, o sea, te podría considerar el histórico como si no, estos meses se vende más y todo, pero más allá que eso, es un análisis que como empresa ustedes tienen que hacer para más o menos evaluar eso. O sea, el sistema te Exacto. baña en base al stock que tú pongas como necesario y en base al análisis que el propio sistema haga, pero él va a tomar, por ejemplo, si tú le pones el necesario 50, el sistema va a decir, ah, ya como 50 como necesario y sumando y restando con tu histórico, ya compra 27, no sé. Claro. Pero este dato es algo que ustedes le tienen que ingresar al sistema, Mm, exacto. que vendría siendo como parte de su análisis previo. Claro. Ahora, por ejemplo, no sé, mira, voy a crear rápidamente una aprobación. Prueba, prueba, prueba orden de compra. Esto más que todo porque también los documentos estos pueden quedar sujetos a aprobación. Por ejemplo, y acá voy a poner manager, orden de compra y no sé, voy a crear uno nuevo, manager, manager. O sea, esto es una situación, es para no tener que estarme cambiando de usuario que para que lo apruebe. O sea, yo mismo hago el ejercicio, yo mismo me lo apruebo, básicamente. O sea, esta situación no ocurriría en la vida real. O sea, no es, no es como muy coherente que yo diga, ya, yo entro en la aprobación y yo mismo me apruebo esa aprobación. No. La idea es que acá uno pone las personas y en la etapa uno pone quién aprueba. Y aquí voy a poner siempre. O sea, básicamente estoy diciendo que cada orden de compra que se haga, quiero que entre en aprobación. Ya, listo. Entonces ahora voy a hacer otro ejercicio. Bueno, voy a tomar la otra sugerencia que el sistema me había hecho. Aquí ya cerré todo, aquí está. La otra. Y voy a darle a actualizar. O sea, le estoy diciendo que me la genere también. Pero ahora ya no dice que fue creado. Dice documento uno enviado para la autorización.
y me llegó este mensaje, solicitud para aprobar, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque yo soy el que también me puse a mí mismo como el que autoriza. O sea, si yo fuese el jefe, me llegaría este mensaje que me acaba de llegar. Creado desde el informe de recomendación de pedido y me dice, ah, ya, pedido basado en documento preliminar tanto. Juan, disculpa una consultita. Entonces, en este caso, le va a llegar al usuario autorizador este mensaje internamente. Exacto, Dentro de sus notificaciones, en este caso va a recibir la persona que autorice esa compra. exactamente. Ya, al autorizarla ya queda como orden de compra. Sí, Ah, ok, por ejemplo, si gracias. yo me voy a pedidos, voy a ver el último, está el de las 24 pero no está el de los 3, ¿cierto? Porque el otro está en autorización. El otro no ha sido creado todavía, porque este sí fue creado porque en ese momento no tenía ninguna autorización asociada, pero creé un procedimiento de autorización, luego usé el asistente de recomendación y utilicé su sugerencia para generar un pedido. Y al hacer eso y tener activo la autorización, ya no lo mandó acá directo, sino que lo hace pasar por la autorización primero. Y así el jefe puede poner, por ejemplo, ah, ya, pendiente, autorizado, rechazado. ¿Qué cosa? Voy al documento primero y lo analizo. Te fijas que dice pedido, borrador, arriba pendiente. Yo lo analizo, sí, son la impresora A3, sí, fue creado con el asistente. Abajo dice origen PNM, o sea, el asistente de recomendación. Sí, estoy de acuerdo ya, sí, vamos a darle que sí. Vengo acá, le digo autorizado. Ok. Y ahí ya, y ahora supuestamente le debería llegar esto al usuario, ¿cierto? Al usuario que hizo el ejercicio o quien lo va a crear. Ya, y bueno, en este caso como yo me puse como usuario y como autorizador a la vez, me llegó a mí mismo los dos mensajes, pero esto debería llegarle al usuario que lo va a crear, el que pidió la autorización o el que generó el documento. Me dice, autorización. Pedido, tanto, lo pincho y me dice pedido borrador y entre paréntesis dice autorizado ahora. Significa que ya está autorizado. Entonces una vez que ya está autorizado, podría darle crear. Y ahora si vamos a los pedidos, compra, pedido de compra, me voy al último y ahora sí, ahora está. ¿Te fijas? Tengo el 3, el que tiene 3 y el que tiene 24. Ahí están los dos. Uno tuvo que pasar por la autorización y el otro no porque en ese momento no estaba así. Pero ¿para qué hice eso? Para ver que también los pedidos del asistente pueden quedar sujetos a autorización y así ofrecer un mayor control y que no sea tan así como que ya yo voy a generar mis, ¿cómo se llama? Mis recomendaciones y no hay ni un control sobre ellas. No, también el sistema ofrece la forma de controlarlo mediante autorizaciones. Y obviamente aquí yo puedo basarme en los distintos escenarios para poder ver las recomendaciones que se han hecho en el tiempo. A grandes rasgos ese es como el funcionamiento del MRP. Obviamente va a ser más eficiente a medida de que ustedes vayan trabajando con un histórico. Ahora, por ejemplo, los artículos que vimos, básicamente me dijo, mira, para completar tu mínimo, este necesita el resto del mínimo. ¿Por qué? Porque no tengo ni órdenes de compra, ni órdenes de venta, ni ninguno de los documentos que me pediste que entraran en el análisis. No tienes nada. Y al no tener nada, bueno, si tienes 24, o sea, si tienes uno de stock y tu mínimo es 25, bueno, te sugiero los 24 restantes. Pero si hubiesen habido documentos de compra, de venta, ahí me hubiese comprometido el stock que ya tenía y en base a eso me hubiera dicho, no compre 24, compra más, porque ya tienes 10 comprometidos, entonces vende 24, cómprate 34, porque ya se te van a ir 10 y con esos 10, bueno, te van a quedar 24 dentro de.
Y como hicieron mención, tal vez incluso me va, si yo le pongo, hey, mejor no por el mínimo, cómprame por el necesario. ¿Por qué? Porque tal vez para ese momento ya eh, se me va a haber ido parte de ese stock también en nuevas solicitudes y va a volver a quedar dentro del bajo. Entonces que me compre sobre el necesario para evitar eso. Una consulta. eh, Nosotros podríamos tener, por ejemplo, el, 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 eh, el tipo de planificación, por ejemplo, una por sucursal, por ejemplo, qué sé yo, San Vicente, una que se llamara San Vicente y que ahí el mismo San Vicente pudiera tener, correrla una vez a la semana y ver qué es lo que le sale y hacer la orden de la solicitud de compra directamente, ordenado por todos sus productos. Tú dices no considerar las demás. No, no, me refiero a que cada sucursal tuviera su propia previsión, en el fondo, simulación de compra. Una que se llamara San Vicente, otra que se llamara Talca, otra que se llamara Chillán. Entonces, que ellos se metan una vez a la semana a ese módulo, a esa previsión de MRP y pudieran correr solamente esa. Sí, pues se podría. Habría Eh, que definirle el almacén nomás, por ejemplo. claro, o sea, en el filtro tú le pones el almacén que le corresponda. Por ejemplo, si yo vengo a una previa, lo bueno es que el sistema ahí te va guardando las anteriores. Ya, si Eso, quiero veo los artículos. Bueno, en realidad, si ustedes quieren correr todos los artículos, no hay ningún problema. Los que tienen MRP, quitan los check acá y solo dejan el que le corresponda. Y entonces solamente va a trabajar con ese almacén, que obviamente ese almacén le corresponde a esa, solamente a esa sucursal. perfecto. Y ahí obviamente al Y poner eso, siguiente ya te haría recomendación solo para ese almacén, o sea, solo para esa sucursal. Y no va a considerar el stock mínimo ni máximo de ninguna de las otras bodegas. ya. Y eso queda grabado, además. Y Entonces tú por lo ejemplo, puedes si yo le doy tomar el siguiente, mismo. este podría restringir solicitudes de compra. Eh, mm, estoy viendo. Ahí tú puedes, cuando tú pones un almacén en particular, te toma, te, te toma los pedidos solamente dirigidos a ese almacén Claro. y, y a su vez las, las ventas y compras en el fondo de ese almacén. O tienes que restringirlo. Eso estoy viendo, dame un segundo. Mm, claro, no. Es que estaba viendo si, por ejemplo, eh, me tiraba aquí como por sucursal, pero... mm, mira, la verdad no he hecho esa prueba, ¿eh? Pero tendría que hacerla y les podría informar por correo. Perfecto. Pero Cómo se puede hacer? básicamente como probar al ser seleccionar una bodega, todo esto me consideraría solamente pedidos de esa bodega, etcétera. Tendría que Claro, hacer el ejercicio y probarlo. Y luego enviarles por exacto. correo cómo me fue. Mm. Claro, porque si no, no tendría mucho sentido poder tirarlo por almacén si es que va a tomar los pedidos de otros almacenes en el fondo. Saldría distorsionado. Claro. Mm, Ujú. Ya, yo ahí tendría que hacer ese ejercicio y te confirmaría. perfecto. Pero buena pregunta. Mm. ¿Alguna otra consulta? Las eh, el MRP lo corren, qué tipo de licencia? ¿Son licencias profesionales, limitadas? Cuál es la?
la licencia que lo corre. José, ¿tú tienes el alcance de las licencias? ¿Cuáles incluyen el MRP? Sí lo tengo, pero no a mano. Déjame buscarlo para ver qué tipo de licencia, pero yo diría que debería ser logística financiera y profesional. Para el caso de ustedes que tienen varias profesionales y las otras, si es que no me equivoco, son financieras. Dame un segundo, déjenme ver qué licencias tienen ustedes. Son 22 profesionales y 47 limitadas. limitadas. Déjame confirmar, voy a dejar anotado ese tema para confirmar si con las limitadas corre. De acuerdo, yo le confirmo ese dato. Perfecto. Ahí la tienes. La profesional tiene full acceso. Bueno, por lo menos por lo que veo en esta, al menos la profesional tiene full acceso. Esa es la que corre Hay que el... confirmarlo entonces si se requiere algún tipo de licencia particular para MRP. Porque ¿cuántos usuarios deberían acceder al MRP? Solamente, en realidad, solamente un par de, unas 2 o 3 personas en la casa matriz, y el resto son los jefes de sucursales. Pero me parece que los jefes de sucursales tienen licencias profesionales, si no me equivoco. Creo que los incluimos con licencias profesionales a los jefes de sucursal, Sí, Manuel. justamente por este tema, seguramente. Sí, porque O uno de son estos. 22 licencias profesionales. Claro, deben estar incluidos ahí, yo creo. Sí, y los jefes de producto creo que también. Sí, por lo mismo. Ya, entonces estaríamos cubiertos. Sí, Sí. porque en el fondo la profesional nunca tiene problemas con nada. Y ya de ahí se empiezan a abrir un poco entre la logística y la financiera. O CRM de plano, pero con profesional no deberíamos tener inconveniente en ningún tipo de módulo. Ah, qué bueno, ya. ¿Queda alguna duda o no? Parece que terminamos Sí. con esta red a tiempo. Este módulo también va a estar disponible para poder verlo, revisarlo de alguna forma, para poder familiarizarlo a poco. Sí, o sea, en el fondo todo lo que estamos viendo acá es para sellar un documento que se llama Blueprint. En el fondo queremos ver parametrización y configuraciones que tiene SAP. Una vez que logremos terminar con ese documento, que debiese ser dentro de esta semana, el miércoles, yo creo que muy posiblemente le voy a pedir una reunión a Yasmina ahí para poder cerrar el tema del modelamiento y ya revisar los últimos alcances y detalles. Por mi parte, yo estoy avanzando con la entrega del servidor cloud para que ustedes puedan acceder. Y posterior a eso, perdón, viene la etapa de parametrización, que es una etapa nuestra y en donde por parte de ustedes vamos a requerir los templates de carga, que son información que nosotros vamos a requerir para ir poblando ya el sistema, principalmente con datos maestros como plan de cuentas, clientes, proveedores, almacenes, artículos. Luego de eso ya pasaríamos a una etapa de cierta forma, pruebas integrales y capacitaciones. Ahí en ese punto también vamos a volver a interactuar, pero ya teniendo el acceso a las bases de prueba, que cada usuario pueda tener su usuario de SAP, su usuario de acceso por escritorio remoto y que puedan ir ejecutando las pruebas directamente en el servidor. Ahí nosotros vamos a disponer una base para que ustedes puedan ir ejecutando pruebas o ya se vayan metiendo y familiarizando con el sistema. Y posteriormente nosotros, bueno, vamos avanzando a medida que el proyecto, a medida de la planificación del proyecto en realidad. Pero respondiendo a tu pregunta, posteriormente en las siguientes etapas ya vienen las pruebas integrales en donde ahí sí o sí requerimos que ustedes metan las manos al sistema y que nos vayan dando su feedback para nosotros ir cerrando ciertos
parámetros o módulos dentro de SAP. Así que sí, posteriormente van a tener la instancia de poder entrar a las bases de prueba y digamos, darle vuelta al sistema. Ok. José, una consulta. ¿Cuándo tú más o menos estimas enviar las planillas en Excel para que nosotros tenemos que ir cargando la información para subirla a SAP? ¿Cuándo crees tú más o menos en qué fecha deberías estar tú enviando planillas para nosotros hacer toda esa carga de artículos, clientes, proveedores, plan de cuenta? Mira, yo creo que con eso, porque claro, si yo les digo, oye, en ¿Sabes realidad, por qué te lo consulto? Porque yo voy a estar 2 semanas de vacaciones, que es desde el 15 de febrero bueno, ya llego el 1 de marzo. Entonces, para que tú tengas contemplado eso, ¿ya? ya. ¿Y quién quedaría en tu reemplazo, Yasmin? Para ver esto, nadie. Po. Entonces ahí no se tendría que ver por eso te digo, si lo mandara quizás dentro de estas 2 semanas, yo podría dejar ya algo adelantado. Sí, mira, yo creo que de hecho esta semana, bueno, cerramos con Protecta el miércoles con la parte de contabilidad y finanzas. ¿Sí? Y ya para la semana del 8 en realidad deberíamos tener, dame un segundo, déjame ver la agenda de Juan. Yo podría dejar agendadas ciertas sesiones, porque en realidad nosotros igual tenemos algunas actividades previas. Antes de ponernos a cargar, pero yo creo que entre la semana del 8 y del 12 ¿Ya? podría dejar algunas sesiones para que vamos trabajando en los maestros. Ya Entonces, sería bueno. Ujú. claro, entonces podríamos dejarlo lunes y martes y así te dejamos martes, miércoles, jueves y viernes para que tú nos entregues la información. Y en base a eso nosotros nos quedamos con la actividad o con las tareas de ir cargando maestros mientras tú estás de vacaciones, digo, cargando Ya, maestros y parametrizando bases. ok. Entonces, a partir del 1 de marzo, en realidad, ya tendríamos de cierta forma la base lista como para comenzar a revisarla y ya generar nuestras pruebas unitarias. Ok. Lo dejamos de esa manera. Voy a dejarlo lunes y martes para revisar Ya, templates. ideal para que así tenemos del miércoles al viernes para ir yo entregando la información a los que corresponda y ir cargando la información que tengamos a mano, más rápido. Voy a dejar eso es rápido, la revisión de template no debería tomar tanto tiempo, porque ahí nosotros le explicamos cómo debiese venir la información, eh, y lo otro es ver el template como tal, el formato. Así que teniendo Ya, esa información nosotros lista, te la dejamos y tú tienes planilla. ok. Yo voy a dejarlo agendado desde ya y te confirmo con cuál template vamos a partir y ahí poder ordenar de cierta forma. Ya, súper. Ya, José, estamos entonces ahí con eso ya. Ok, gracias. Yo ya me lo dejé para lunes y martes. Lunes y martes, ya. Bien, creo que estamos listos. Me voy a conectar a la otra reunión porque debe haber gente esperando y lo Ya, mismo les voy nos a pedir vemos 5 entonces minutos para el otro momento. Sí, Ya. nos tomamos 5 minutos de break por parte nuestra. Ya. ¿Ya? Ok, José, Perfecto. Gracias. gracias. Chao. Gracias.